Aproveito para já apresentar o professor Pablo Medina Magalhães, que é licenciado em Direito e especializado em Direito Constitucional pela Universidade Pan-Americana, Guadalajara, México. Cursou mestrado em Economia e Administração de Empresas no Instituto Pan-Americano de Administração de Empresas, na Cidade do México. É assistente de Direito Comercial na Universidade Pan-Americana, em Guadalajara, membro da Associação Mexicana de Direito do Seguro e fundador da sua seção Jalisco. É advogado em Guadalajara, autor de monografias e artigos em Direito do Seguro e também membro do Conselho Diretor do IBDS. Buenas tardes. Empezaré con las formalidades de rigor. Agradezco al IBDS la invitación, a Ernesto especialmente, que además de ser un gran amigo, me ha llevado de la mano en ir conociendo lo que es el derecho de seguros. Déjenles platico que para hacer esta ponencia, la cual empecé creo que fue en febrero, era muy curioso porque le escribía correos a Ernesto y le decía: oye Ernesto, hoy me levanté creyendo que existe interés asegurable en todos los contratos de seguro. La respuesta era: muy bien. A los 2 días le decía: ¿qué crees? Hoy amanecí creyendo que no. Y así me lo fui llevando hasta que hace un par de semanas mandé la ponencia. Y tengo el temor de haber sido demasiado simplista con mis conclusiones. Tengo otra ventaja. Bueno, termino con la parte de rigor. De verdad, muchísimas gracias, IBDS, y a todos los que colaboran en él. Ernesto, Alessandro, Paulo, Fer, y para no omitir nombres, gracias a todos. Porque además me hacen venir a mi segundo país, que es Brasil, al cual quiero muchísimo. Tengo, como les comentaba ahorita, una enorme ventaja, que hace rato pensé que era desventaja, pero me doy cuenta que no, que es ventaja. Soy el último en platicar de un tema que se ha tocado durante 2 días. Ahora que estaba Fabiana dando la ponencia, me dediqué a ir rayando la mía porque ya se ha dicho casi todo. Entonces, en México decimos que bueno y corto, doblemente bueno. Yo les prometo solamente lo corto. Para tratar de amarrar un poco mis ideas con respecto a lo que se ha dicho, quisiera partir de la idea de qué es interés asegurable. Me parece que se ha dicho en varias ocasiones qué se entiende por él. Y para evitar críticas innecesarias, las necesarias tendré que recibirlas, digo que el interés asegurable es la relación lícita de carácter económico que existe entre la persona que asegura y el objeto que se asegura. Este punto a mí me llama mucho la atención, porque cuando hablo de carácter económico, siento que hay una enorme diferencia entre el carácter económico y el menoscabo económico. Al final en la ponencia, que además les prometo que no tardaré gran cosa, les voy a decir por qué me es importante este distingo. Como ya se dijo por parte de Fabiana, por José María Muñoz Paredes, incluso por Ayrton, que han dado todos una embarrada, por no decir a profundidad, de este tema, según la doctrina, tiene 3 elementos. El interés asegurable debe ser real, debe ser legítimo. Me gustó mucho porque yo le estaba dando vueltas, y eso hasta hace ratito, que el problema de que yo hablara de legitimidad, como Ayrton lo decía hace rato, me llevaba de la mano a la licitud. Evidentemente no podemos dejar de lado el aspecto de licitud, pero me parece que es mucho más amplio el concepto de legitimidad. ¿Por qué? Porque si yo fuera un narcotraficante, que en México lamentablemente tenemos muchos, e hiciera yo un gran negocio plantando marihuana, es evidente que tendría un interés en que si llega el ejército mexicano y me quema mis plantitas, pues que alguien me las pague porque perdí un gran negocio. ¿Es legítimo el interés? Hombre, entendido como legítimo algo diferente al lícito, sí. Sin embargo, no es lícito. En México el artículo 77 del Código de Comercio claramente nos limita al hecho de que no podrán estar dentro del comercio aquellos aspectos que no sean lícitos. Entonces, bajo ese contexto, no pierdo de vista
que la licitud es parte del aspecto legítimo del cual habla todos los tratadistas cuando hablan de los elementos o características del interés asegurable. Pero va más allá. Y la referencia que nos hacía Ayrton hace rato me gustó muchísimo. Es esa necesidad o esa querencia en que no sufra un daño el bien. Me parece que ese aspecto de legitimidad, además que decías que ni siquiera que se lo oíste a alguien y te gustó también la idea, vamos haciendo cadenita, creo que nos van gustando las ideas. Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Y aquí empiezo a meterme a meollos. Y gracias a Dios solamente hay 15 minutos para preguntas, entonces no muchos de ustedes podrán atacarme. Yo creo que una cosa muy diferente es el interés asegurable, que insisto, es la relación lícita de carácter económico que existe entre la persona que va a asegurar y el objeto que se va a asegurar. Y otra cosa muy diferente es el riesgo. Yo entiendo, y vamos, no lo inventé, lo he leído con mucha frecuencia, que es aquel acontecimiento futuro de realización incierta que produce un menoscabo económico. Yo no sé si el loco soy yo, que creo que no, o el loco son toda la bola de tratadistas que he leído, que creo que sí, porque de alguna manera confunden el aspecto resarcitorio con el interés asegurable. Yo creo que son dos cuestiones completamente diferentes. No me queda duda de que en Brasil, y esto hace rato se lo reclamaba Ernesto, que la verdad es que me da mucho más miedo del que se me nota estar aquí parado enfrente de ustedes haciendo la última plática, porque resulta que el interés es un tema que se toca en al menos 9 artículos de los 46 del título de seguros de su nuevo Código Civil. Estamos hablando del 20% de los artículos hablan de interés. Eso ya era para espantarme, pero después de 2 días de que veo que todo el mundo habla de interés y que genera cualquier cantidad de controversias, pues dices, bueno, la ventaja, insisto, es que soy el último, lamentablemente no sale mi vuelo pronto, entonces me pueden agarrar allá afuera para decirme que no están de acuerdo. Pero me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, en México hay un artículo de 193 que conforma la ley sobre el contrato de seguro que habla de interés. Es el artículo 85 y dice: todo interés económico que una persona tenga en que un bien no sufra un riesgo podrá ser objeto del contrato de seguro. Esa es la única referencia que tiene la ley mexicana sobre el riesgo. Evidentemente, esto me llevó a pensar, y además aquí abro paréntesis, yo soy abogado litigante, yo me meto a estudiar aquello que me beneficie en mis juicios, difícilmente me voy a poner a disertar algo que puede ser muy interesante, pero que no me puede dar una cuestión práctica, al menos me cuesta mucho trabajo encontrar tiempo para ello. Cuando yo empiezo a desarrollar el tema de interés asegurable, además en México, el mismo artículo 85, y no sé si lo omití porque no lo dije textual, habla que se equiparará el interés que se tenga al de un propietario. Es tal la carencia de conocimientos de nuestros juzgadores respecto a la ley sobre el contrato de seguro que me debe dar gusto, la verdad es que me da pena porque esto demuestra la ignorancia supina que tenemos en México. Más de una sentencia en donde yo peleaba que el asegurado no era el propietario del bien y el juez me creyó y la gané. Cuando el señor era arrendatario, cuando el señor era mutuario o era acomodatario o era cualquier otra cantidad de figuras jurídicas en las cuales, por supuesto, existe interés asegurable, pero como aquel tonto no la peleaba, yo mañosamente le hice creer al juez lo que decía el artículo, solamente hablaba de propiedad, ahí nos la vamos llevando. Este concepto de interés asegurable ha sido retomado por cualquier cantidad de legislaciones y, por supuesto, ha sido muy tocado en la doctrina. Yo les puedo decir, por ejemplo, que de las leyes que tuve oportunidad de revisar, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
México, Argentina, e incluso, no sé si recuerdan aquel proyecto de ley modelo que preparó Juan Carlos Félix Morandi hace algunos años para efectos de homologar la ley sobre el contrato de seguro en toda Latinoamérica. También Morandi toma el concepto de interés asegurable. Es una figura dentro del derecho de seguros que es indudablemente de gran importancia. Sin embargo, lo interesante es que hay cualquier cantidad de posturas de qué es el interés asegurable. En la mañana comentando con Chema, José María Muñoz Paredes, acerca de que él está en contra de la teoría unitaria y en contra de... Cuando me dijo lo que él entendía por teoría unitaria, dije, hombre, es que yo de entrada estoy en contra de que le llames teoría unitaria, porque resulta que para José María, aquí muy probablemente el que me esté equivocando soy yo. A lo mejor todos consideran lo mismo, excepto yo. Dice que la teoría unitaria implica el que en todos los contratos de seguro, salud, existe el elemento de resarcimiento. A mí me parece que no tiene nada que ver la teoría unitaria con ese punto. ¿Por qué? Porque yo creo que si ese es el concepto que se está tomando, entonces reafirmo mi postura. Una cosa es el interés asegurable y otra cosa el carácter resarcitorio. Antes de entrar a ese tema, aquí tengo otro privilegio y pienso usarlo. Como soy el último, tercera y última ocasión que lo digo, puedo decirles que de todo lo que se ha dicho, en muchísimas cosas no estoy de acuerdo. Y hace rato quedé muy espantado porque Pablo Luis de Toledo Pisa le hizo una pregunta a Ayrton y al profesor francés, y resulta que yo pensaba que se había robado mi ponencia, porque la dijo casi tal cual. En México, y me parece que es un concepto que al menos con Fabiana podríamos discutirlo después, el interés asegurable se presume. Se acaba de resolver después de muchas contradicciones el que, precisamente tal, el interés asegurable se presume, no tiene por qué demostrarse. Cosa muy diferente del interés asegurado. Y empiezo con ciertos elementos en los que seguramente no estarán de acuerdo más de alguno conmigo. Para mí el interés asegurable, y aquí entro de lleno y además me quedan 3 minutos para platicar, porque me lo estoy limitando yo solo porque ya concluí. El interés asegurable es la relación lícita de carácter económico que existe, insisto, entre la persona que asegura y el objeto que se asegura. En mi opinión es muy diferente al interés asegurado. Para mí el interés asegurado, perdón, me regreso un instante. El interés asegurable es previo a la contratación, mientras que el interés asegurado es posterior a la contratación. Aceptando de antemano que se me pueda calificar de simplista, yo creo que el interés asegurado es la relación lícita que existe entre la persona y la facultad del cobro del seguro. Tal cual. Evidentemente, el interés asegurable que se requiere antes de la celebración del contrato es uno. Una vez celebrado el contrato, ese interés asegurado, porque además no podemos hablar de asegurable, porque eso necesariamente implica futuro, sino ya es asegurado ese interés, puede transmitirse. Hay un estudio muy interesante de un doctor argentino, Fontana Rosa, un librito de Abeledo Perrot, si no me equivoco, ¿no?, que se llama La transferibilidad del interés asegurado, que establece una serie de posturas que van desde... Déjenme recuerdo. Desde Mueller, habla de Brook y termina con Antígono Donati. Y habla respecto a cuándo se transfiere ese interés asegurado. Lo primero que me llamó la atención de ese pequeño estudio es que es preclaro al decir, ya no habla de interés asegurable, habla de la transferibilidad del interés asegurado. Entonces, caray, o sea, ya son dos cosas diferentes. Ya no estamos hablando de aquella posibilidad que yo asegure un bien.
incluyendo desde luego mi vida. Yo soy partidario, como ahorita concluiré, de que también los seguros de vida tienen interés asegurable. Ya implica el que si yo ya hice efectivo ese interés, puedo hacer con él cosas pero tan agresivas como su anterior Código Civil. No sé si alguien recuerda el artículo 1463 del Código Civil de ustedes, que aún sigue vigente, que dice, ojalá no me haya equivocado con la traducción, el derecho a la indemnización puede ser transmitido a terceros como accesorio a la propiedad o del derecho real sobre la cosa asegurada. Cuando Fabián hace un momento nos platicaba de las diversas posturas respecto a la transferencia del interés asegurado o asegurable, asegurado, hablaba de la posibilidad de que si era con la venta del bien, que si era con la transferencia, la posesión, con la enajenación. Yo cuando di con este artículo de ustedes, la verdad es que quedé impactado, porque dije, a ver, entre todas las teorías que se han manejado, que además hay unas tan interesantes, y dejen nada más los felicito y lo digo en serio, porque hasta hace unos 4 años, va con todo el cariño mi comentario, no lo tomen a mal, Brasil no pintaba en derecho de seguros. De 4 años para acá, ustedes tienen ideas realmente revolucionarias. Nos hacen voltear la vista a Latinoamérica hacia ustedes. Y hay gente, y en este caso se lo atribuyo a Ernesto, que dice, olvídense del problema de la cuestión subjetiva del interés asegurable y olvídense del problema de la cuestión objetiva del interés asegurable. Aquí no importa si es el sujeto quien se asegura o lo que es importante dentro de ello. Olvídense de la cuestión del objeto, porque además hay cualquier cantidad de teorías al respecto, que si lo importante es el sujeto, porque si no fuera lo importante el sujeto, entonces todas las pólizas serían al portador. No, lo importante es el objeto, porque si no hay objeto, entonces ¿sobre qué vamos a cobrar el aspecto del resarcimiento? Cuando hablamos de resarcimiento se me empiezan a parar los pelos. A ver, esperen. No en todos los casos hablamos de resarcimiento. Pero de repente llega alguien de nombre Ernesto Cirulnik y dice, señores, olvídense del aspecto subjetivo o del objetivo. Lo asegurable es la relación. Ah, caray. O sea, rómpeme el esquema. Yo me estoy peleando a ver si el tipo tiene que tener un cierto vínculo con el objeto o si el objeto debe de ser el importante, y si de repente ese interés es accesorio a la propiedad, como lo decía su código aún vigente, y de repente llega un loco y nos dice, no olvídense de eso. Aquí el punto medular es la relación en sí. Evidentemente, para que exista relación debe existir los dos elementos, el sujeto y el objeto. Pero le da un giro totalmente al aspecto del interés asegurable. Voy más allá con todas estas ideas. Si consideramos, como hace un momento les comentaba, que el riesgo es aquel acontecimiento futuro de realización incierta que produce un menoscabo económico, me metí en tales honduras en la preparación de esto, en que llegó un momento en donde, y se los voy a soltar nada más así y cambiamos de tema, ¿vale? En donde creo que la muerte ni siquiera es un riesgo. Porque el hecho de que produzca un menoscabo económico a un tercero, eso no implica que me lo provoque a mí. Mi muerte a mí no me perjudica económicamente de nada. Tal vez en otras cosas, pero económicamente no. Y si yo, para considerar que un riesgo debe tener todos y cada uno de los elementos los que acabo de decir, que sea un acontecimiento futuro, que sea conjetural y que me produzca un menoscabo económico, luego entonces, ¿qué hago con la muerte? Empecé a caer en todas estas honduras porque quería distinguir entre que el interés asegurable es meramente esa relación lícita de carácter económico, que, y me parece un punto muy interesante, lo que hace que se distinga al seguro de la apuesta, los defensores de la teoría
unitaria, como sería José María Muñoz Paredes, diría, no, es el aspecto resarcitorio. Yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que lo que realmente lo distingue es que en el seguro, lo que yo quiero evitar o lo que yo quiero es mantener el estado del riesgo tal como se encuentra. Yo no quiero que se me pague una pérdida, yo no quiero sufrirla. Porque además desconozco a profundidad cómo se maneje aquí en Brasil, pero al menos en México se manejan dos coparticipaciones del asegurado con la aseguradora en materia de daños en concreto y algunos aspectos de personas como serían gastos médicos. Se le llaman deducible y coaseguro. A diferencia de la prima, que es la contraprestación que se paga por parte del asegurado, el deducible y el coaseguro son coparticipaciones en las consecuencias económicas del acaecimiento del riesgo, llamémosle siniestro. Luego entonces, yo no quiero que me regresen 90 de cada 100 pesos que pierdo. Yo creo, opinión personal, que lo que busco es que no ocurra ese riesgo. Si yo lo que pretendo, bueno, a ver, mejor concluyo esta idea. Llego a esto porque a mí me interesaba sacar el aspecto económico del concepto de interés asegurable para poderle darle la vuelta a la que ahorita voy a llegar. El interés asegurable, retomo las ideas. Relación lícita de carácter económico entre la persona y el objeto que se asegurarán. Interés asegurado, relación lícita de carácter económico entre la persona y el cobro del seguro. ¿Qué pasa con el carácter resarcitorio? Sin duda alguna, yo estoy pensando y estoy diciendo de que el carácter resarcitorio ocurre en materia de daños. Yo no comparto las opiniones en donde se diga que incluso para terceros beneficiarios en caso de seguro de vida se le va a resarcir por mi muerte. Porque si se les fuera a resarcir, los señores van a recibir una herencia. Yo creo que lo que ellos van a dejar de ganar, entrecomillado, es la generación de riqueza que yo pueda seguirles dando o transmitiendo. Si los bienes, para que haya un resarcimiento tiene que haber una pérdida. Creo que podríamos hablar en esos conceptos, creo que en eso podríamos estar de acuerdo al menos. Si yo muero, los bienes que eran míos no eran de mis herederos ni de mis beneficiarios, eran míos. Mi muerte no les provoca un menoscabo económico de esos bienes que son míos. Yo entiendo que si yo muero, las personas que dependan de mí pues van a dejar de beneficiarse con la generación de riqueza que aún no formaba parte de mi patrimonio y que por lo tanto no era mía, pero que yo la compartía. Y por lo tanto, considero que el carácter resarcitorio es clara y específicamente del seguro de daños. Una muerte no puede provocar la pérdida, insisto, no solamente económica hacia mí mismo. Mi opinión personal es que tampoco a aquellas terceras personas, ni siquiera a los acreedores, porque a fin de cuentas mis acreedores podrán irse contra mi masa hereditaria en caso dado. Que tendrán que entrar en un problema judicial, estoy de acuerdo. Pero a fin de cuentas también ellos estarán garantizados de un menoscabo económico, entrecomillado, que en mi muerte pudiera provocar. Luego entonces yo creo que si retomo la idea de interés asegurable, que es la relación lícita de carácter económico entre el objeto y la persona, se han suscitado, claramente existe un interés asegurable con las cosas, con independencia de cualquier tipo de título jurídico que yo tenga sobre ellas, ¿no? Entendamos propiedad, entendamos posesión, entendamos incluso contrato. ¿Cuál es el interés asegurable de una reaseguradora? Pues deriva claramente del contrato de reaseguro. No viene ni de la posesión ni de la propiedad, viene de un contrato. Si yo tengo ese interés en las cosas, creo que estarán de acuerdo conmigo en que mi vida puede considerarse como cosa, para estos aspectos en concreto. Creo yo
que el problema radica en la forma en que cómo se puede contratar un seguro de vida. Y aquí ya se fue José María Muñoz Paredes para poderlo aclarar. Yo les diría incluso de vida temporal o vida entera, para evitarnos problemas que si estamos hablando de estos nuevos productos financieros en donde de seguro, en mi personal punto de vista, no tiene nada, es un ahorro malentendido o es un ahorro disfrazado o es un producto de inversión, pero no, creo que no toca el meollo de un contrato de seguro. ¿Cómo puede una persona contratar un seguro que no sea de ella? Creo que ahí estriba el problema de si existe interés asegurable o no en los seguros de personas y más concretamente en los seguros de vida. ¿Y por qué los centro en seguros de vida? Porque no cabe duda alguna en que los seguros de gastos médicos, claro que existe un aspecto resarcitorio. Si a mí me enfermo ahorita y tengo que ir al hospital, tengo dos alternativas. O la aseguradora paga en forma directa al hospital, o tendré que yo desembolsarlo y luego se me va a resarcir por el gasto que yo ocasioné. Permítanme centrarme en el aspecto de seguro de vida. Hay una sentencia inglesa de 1775, si mal no recuerdo. Ahí voy. Un instante. El caso Warnock versus Davis, en donde a partir de entonces se estableció vía ex lege quién puede o quién tiene interés asegurable en seguros de personas. Y estos señores determinan que hay tres alternativas. Yo tengo un interés asegurable sobre mi propia vida. Yo tengo un interés asegurable cuando procede de un aspecto de amor o afecto. Y yo tengo un interés asegurable cuando tengo un interés pecuniario en la persona, en aquel tercero. Esas tres reglas han servido como base, hasta donde yo conozco, para todas aquellas legislaciones que hablan de un interés asegurable ex lege. Voy cerrando ya y prometo que ya casi termino. Duda no cabe en que yo tengo interés asegurable sobre mi vida. Por lo tanto, si cualquiera de ustedes me dijeran, oye Pablo, tú vas a viajar a punto en avión, fíjate que me he enterado que tal línea pues están cayendo los aviones, ¿por qué no te aseguro? Y dame tu consentimiento, ¿no? Pues ya sabré yo si se los doy o no los doy, igual que hago en el Amazonas, y se hace alguno de ustedes rico. Si doy un consentimiento, limito, o no limito, mato el aspecto de si existe o no interés asegurable. ¿Por qué? Porque lo estoy dando sobre mi vida. En casi todos los países se requiere el consentimiento para tres elementos: la celebración del contrato, la determinación de la suma asegurada y la designación de beneficiario. Y el tercer aspecto, y el segundo aspecto, aquellas cuestiones ex lege, son, bueno, la ley establece que en estos tres, derivado del caso Warnock versus Davis, existe un interés asegurable yo en la vida de un tercero, siempre y cuando exista alguno de esos tres elementos. Luego entonces, si el interés asegurable es la relación lícita de carácter económico que existe entre la persona y la cosa que se van a asegurar, aún, ojo, tomando atajos y mañosos atajos, porque son atajos por disposición expresa de ley, ex lege, sí se dan, primero porque yo tengo interés asegurable sobre mi vida. Segundo, porque ya se han dicho, y lo dicen los tribunales, que existe cierto interés asegurable en aquellas personas a las cuales amo o quiero y en aquellas que de alguna manera tengo un interés pecuniario sobre ellos. ¿En dónde estriba el porqué? En los seguros de personas, seguros de vida en concreto, no existe interés asegurable. Existe una relación lícita de carácter económico, y perdón, aquí abro un paréntesis. Cuando yo hablo de carácter económico, me parece que estamos hablando de que sea valuable. Cuestión muy diferente a cuando hablamos de menoscabo económico, que es el
el término que se utiliza en el concepto de riesgo, porque el menoscabo implica resarcimiento, mientras que carácter económico solamente me permite o me conlleva o me lleva a poder determinar un valor X. No me va a provocar una pérdida, simplemente puedo evaluarla. Si sufro la pérdida, entonces hablo de un menoscabo. Caigo en el concepto de riesgo, ya no en el del interés. Por tanto, interés asegurable es una cosa. El interés asegurado es, desde mi personalísimo punto de vista, la relación lícita que existe entre la persona y el cobro del seguro. Yo propongo, y esa es mi conclusión, que el interés asegurable existe en todos los contratos de seguro, cualquiera que sea su ramo. Y el interés asegurado puede hacerse efectiva bajo uno de dos aspectos. O bien a través del carácter resarcitorio, o bien a través de la cláusula beneficiaria. Es todo. Gracias.